Bueno, buenas noches. Ay, a mí me encantaría que, que cuando es la alabanza estemos tan llenos, tan dispuestos para que cuando la palabra venga entre así, que suavecito. ¿Saben? Porque cuando no hemos logrado entrar en esa alabanza, y la alabanza que es aprender a darle gracias al Señor, es como entrar en esa sintonía, en esa atmósfera con Él, es como desconectarnos, como cuando uno llega a la casa y se quita los zapatos, se quita la cartera, se quita el abrigo, todo eso que pesa, y entonces entras y dices, uy, estoy en la casa, como que ya llegué. ¿Se han experimentado esa sensación de que entramos y nos quitamos todo lo que las señoras, las damas, nos quitamos las prendas, los collares, las pulseras? Los hombres por lo general se quitan el cinturón, se quitan los zapatos, los que usan lentes se quitan los lentes, y así como que te sientes en casa. Eso es más o menos la alabanza. La alabanza es una manera especial que el Señor nos regala, porque eso es un regalo del Señor, para que podamos preparar el espíritu y disponerlo a escuchar lo que Él tiene para decirnos. Todo el día Él tiene cosas para decirnos, a cada minuto, todo el tiempo. Y por eso es tan importante que cuando estemos en la alabanza nos desconectemos de todo, porque esa es la manera en que podemos percibir esa atmósfera diferente, es experimentar esa atmósfera donde tu pensamiento ya no queda atrapado en las manos de Jesús. Empezamos a entender como esa canción que estábamos cantando que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. O sea, ¿cuál es la meta de todo ser humano? Llegar al lugar más alto, la meta más alta, el piso más alto. Cada vez hacen más y más edificios más altos porque todo el mundo quiere llegar al último piso, al último puesto, la última y la más importante presidencia al poder, allá arriba. Todo el mundo quiere llegar arriba. Y esta canción nos dice que no hay lugar más alto que estar a sus pies. O sea, imagínense lo grande que tiene que ser Él para que el lugar más alto, para que todo le quede abajo de sus pies. Si lo más alto que es Él, todo lo demás está abajo de sus pies. Y es bíblico, dice que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. O sea que si tú quieres llegar muy cerca de Él, el lugar más alto por encima de el mundo y de todos los deseos del mundo es a sus pies. Así que la alabanza es una manera de entrar en ese lugar, entrar a ese momento donde tú con tu corazón te inclinas a Él y le dices, aquí estoy, tómame, estoy a tus pies. Estar a los pies de alguien es decirle, haz conmigo lo que quieras. Estoy aquí delante de ti. En el lugar donde más alguien se puede humillar es a los pies de una persona. Y por eso recuerden mucho los reyes o los grandes, en la historia en general, los grandes líderes, malos y buenos, según la lógica humana, siempre los ponían a arrodillarse. Arrodíllate. Esa es como una manera de hacer que la otra persona se someta a la autoridad. Entonces imagínate estar a los pies de Cristo. Si el lugar más alto que hay es a los pies de Él, porque toda otra creación está abajo de sus pies, pues es el lugar más honroso, porque si nosotros estamos a sus pies, quiere decir que el resto está debajo de nosotros. Amén. O sea que no hay nada más importante, no hay problema más grande, no hay gloria más grande, no hay nada mejor porque lo tenemos enfrente y son sus pies.
¿sí? Y eso nos trae mucho, nos recuerda mucho cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. ¿Se acuerdan esa imagen? Cuando Él vino a la tierra y Él fue crucificado. La única perspectiva que tenían su madre y sus hermanos eran la de sus pies. La única perspectiva que tenían sus verdugos fueron sus pies. Hasta en la cruz, todo quedó abajo de sus pies. Amén. Entonces, ¿qué significa estar a sus pies? Someterse. Y someterse implica humillarse delante de Él porque entendemos que Él es lo más grande, que Él es lo mejor. Quizás cuando alguien no lo conoce muy bien y simplemente ha escuchado de Él, a veces no entenderá por qué es tan importante Jesús. ¿De qué se trata todo este tema del cristianismo? ¿Por qué? ¿Porque ahora todos quieren ser cristianos? ¿O porque ahora todo el resto quiere matar a los cristianos? Porque son las dos posiciones. Está la posición de que ahora de repente todo el mundo quiere ser cristiano y del otro lado vemos las noticias que las grandes masas y las grandes religiones están matando cristianos. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué es lo que realmente representa la amenaza? Cuando Cristo estuvo enseñando, Él hablaba sobre el que no es conmigo, es contra mí. Y es una posición fuerte y radical. Dice, ¿estás de mi lado o estás del otro lado? Sencillo. Y a veces no comprendemos porque cuando nosotros estamos de su lado, porque Él así lo decide, pues empezamos a recibir lo que Él tiene. Y si todo le queda debajo de sus pies y nosotros estamos a sus pies, pues quiere decir que Él nos va a guardar de todo el resto de cosas que pasen. ¿Sí? Si estamos de su lado, todo lo que esté contra Él también está contra nosotros o está fuera de nosotros. Yo les estaba compartiendo una experiencia que tuve el día de ayer, que era mi día de descanso de aquí del café. Y bueno, cuando estás muy ocupado, tienes muchas cosas en que pensar. Pero también cuando empiezas a hacer las cosas cotidianas, empiezas a tener... Generalmente me pasa a mí, no sé si a ustedes, cuando uno está haciendo lo cotidiano, lo normal y que parece sencillo y simple, uno empieza a tener pensamientos y conversaciones. Los que conocemos de Cristo, tenemos una conversación constante con Él, aún trapeando y barriendo. Y anoche estaba trapeando mi casa, ¿qué les parece? Y estaba en esa alegre conversación donde uno está pensando, ay, que me quede el rinconcito bien limpio, y vuelve y pasa el trapito, y vuelve y queda la manchita, y uno, pero ¿cómo así? Uno vuelve y lava el trapo, y le pone más jabón, y lo restrega un poquito más, y sigue, siéntase, cuando de repente, al mismo tiempo, obviamente, yo estaba meditando en la palabra, y el Señor pone en mi corazón, diles que yo así los quiero, limpios, los quiero santos, que si tú estás preocupada por el piso, para que no te quede sucio, ¿cuánto más no quiero yo con ellos, con ustedes? Yo simplemente me detuve y dije, wow, Señor, pero espérate, es que el piso está sucio. Y Él hizo un silencio y una pausa. No me dijo más. ¿Sabes? Tú quieres que en ese tipo de conversaciones incómodas los silencios no aparezcan, pero ahí es donde aparece el silencio incómodo, donde tú te quedas esperando la siguiente frase y no hay más frase. Es algo así como los chistes que dicen, saca tu propia conclusión. O se cae de su peso.
O, a buen entendedor, pocas palabras. O como decía Jesús, el que tiene oídos, que oiga. Y vino entonces a mi corazón una palabra. Esta palabra está en Romanos 6 y dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Quiero que la repitan conmigo, porque es muy importante que entiendan la magnitud de esas palabras. Vamos a empezar de nuevo. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre, Señor, te regalamos esta noche, este momento, Señor, sabemos que te pertenece, pero te damos, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, toda nuestra disposición y este tiempo para que tú siembres esta palabra, Señor, o no la recuerdes, Señor, no la refresques, porque quizás ya la hemos escuchado, Señor, pero la hemos dejado pasar de largo. Te damos gracias, Señor, porque nos traes de lugares inexplicables a escuchar tu palabra, a recibir una gota más para nunca más tener sed. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sencillo. Pues la paga del pecado es la muerte. O sea, Él nos está diciendo, sencillamente, si estás en pecado, la paga es la muerte. O sea, lo que te van a pagar, lo que vas a recibir a cambio, se llama muerte. Y a veces pensamos en la muerte como algo muy lejano. Pensamos en la muerte como algo físico. Pensamos en la muerte como, ay, se va a quedar mi familia sin mí. Y no entendemos que cuando Dios nos habla de muerte, nos habla de una muerte eterna. Una muerte que sobrepasa la muerte física. Una muerte que va más allá de nuestro entendimiento. Es un estado vacío donde la cobertura del Señor no está. ¿Alguna vez te has sentido como si Dios no estuviera? Como si todo está oscuro y dices, ¡ah! Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué viene el mundo contra mí? ¿Qué pasa? Todo estaba en mi contra, me duele el corazón, me traicionaron. Bueno, en fin, hay muchas cosas que puedes experimentar en un momento donde has perdido a alguien, donde has fracasado en una situación en la que estabas poniendo mucho empeño, donde alguien ha enterrado un cuchillo muy profundo en tu corazón, donde alguien en quien depositaste quizás toda tu confianza te traicionó, te fue infiel, donde quizás lo que tú pensabas que era tu sueño, se derrumbó de la nada, donde todo tu esfuerzo se ve simplemente menospreciado y te sientes en depresión, tristeza, sin esperanza, sin ningún tipo de luz, solo, abandonado. Si en algún momento te has sentido así, quiero que sepas que eso apenas es la entrada a la muerte. Apenas es la puerta al infierno. Así que cuando nosotros entendemos la magnitud de la palabra muerte en la Biblia, es donde el Señor te dice, no quiero que te pierdas. Porque el regalo que Dios nos ha dado es la vida. ¿A través de quién? Dice Él. Sí, Él no dice a través de actos, obras, sacrificios, oraciones, rezos, personas. Él dice a través de Jesús. O sea,
Así como el pecado es la puerta a la muerte, Jesús es la puerta a la vida. Y parece muy espiritual, parece como muy, ay sí, pero eso no es la vida del día a día. Entonces ahí es cuando el Señor profundizó en el piso y dijo, así como tú quieres que el piso quede limpio, yo quiero que mis hijos sean santos. Y por eso le puse a esta prédica recuperando mi santidad. Les quiero decir que los sueños de Dios son especiales porque siempre tienen propósitos y se tratan de glorificarlo a Él y glorificar a su nombre. ¿Hasta dónde van a llegar? Espero que hasta el cielo. La promesa del Señor para este ministerio dice que la obra que empezó en nosotros la terminará hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no sé si va a ser 100 años, 20 días, 200 años, no lo sé. Pero sí sé que Él cumple sus promesas y va a terminar esta obra y todo lo que en esta obra esté incluido. Es decir, a ti y a mí. La obra que empezó en ti, Él la va a terminar. Esa primera palabrita que recibiste alguna vez en la vida hace X cantidad de tiempo y que nunca se te va a olvidar, porque sabes que eso te hizo sentir algo aquí en el estómago, en el corazón y en la mente y te tocó, ¡ping! Y fue como una gotita que cae sobre un terreno árido. Es como una gotita de vida, como una florecita en el desierto. Cuando Él empezó esa obra, cuando Él inclinó su mirada hacia ti, Él dijo, tú eres mía. Dile al Señor, al que tienes al lado, yo soy del Señor. Hay que estar convencidos de eso. Bueno, pues sí, porque dice recuperando mi santidad. Así que yo estaba esta mañana, nuevamente no dejé de rumiar esta palabrita que el Señor me pone de que la puerta o la paga del pecado es la muerte. Y yo le dije, Señor, pero si se supone que tú me regalaste la vida, ¿cómo así? Si la verdad, si tú, Jesús, este es el camino, la verdad y la vida, y yo te tengo a ti, yo estoy viva. ¿Por qué me hablas del pecado ahorita? Si ya yo tengo mi salvación. Así que Jesús es la puerta, Jesús es la verdad, pero la puerta es apenas el inicio de nuestro caminar. Y si por alguna razón tú aún sigues aquí en esta tierra, y eso es algo que debes meditar, y estás confiado de que tú tienes la salvación, debes preguntarte por qué todavía sigues aquí. ¿Por qué no estás con Él en este momento en su presencia, por ejemplo? ¿Sí? Porque es que el propósito no se trata de ti. Viene el silencio incómodo. El propósito de Dios se trata de los otros, de los que todavía no tienen la vida. Uno de los obstáculos más grandes para entrar en la santidad es el resentimiento. Dice que la falta de perdón es la que nos impide entrar por esa puerta. El resentimiento es la razón más grande y más poderosa del sacrificio de Jesús. ¿Tú sabías? Porque es que alguien tenía que pagar lo que tú y yo hacemos. Y si alguien tiene que pagar, definitivamente que no fue Dios el que hizo mal las cosas, porque Él hace todo bueno. ¿Quién está de acuerdo conmigo de que Dios es bueno? Amén. Entonces Él no fue el que se equivocó. El que metió la pata fuimos tú y yo. Y entonces aquí fue donde yo entendí que el pecado viene disfrazado de muchas maneras. Nunca terminamos de descubrirlo. ¿Por qué? Porque como se disfraza, como es tan bonito, como es tan rico, pues al final Él es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros desde el primer día
que se nos dio ocasión para pecar, lo hicimos. Cuando a ti te dan una opción para pecar, tú pecas. Eso es automático. Porque todo nos es permitido, pero no todo nos edifica. A ti nadie te dice, no, no puedes tocar. Si te dicen que no puedes tocar, a ti ni te importa. Que tú puedes tocar, no te importa. Pero si te dicen, todo lo puedes tocar, excepto esto, eso es así, automático. Eso como que brilla, se pone más bonito, se vuelve más divertido. O por lo menos eso a mí me pasaba cuando era adolescente, que a mí me decían, no, no puede ir a la fiesta. Ah, no. Y yo hacía todo lo posible para ponerme rebelde. Sí, yo sé que aquí nadie, ninguno de ustedes, todos son santos. Jamás fueron. Sí, aquí. Bueno, les tengo una noticia. Dios no clasifica los pecados. No hay un infierno que viene por clases. De que, bueno, aquí vienen los de la primera clase, ¿no? Estos son los que solamente dicen mentiritas, solamente los que ocultan cositas. Pero en el segundo nivel viene la recámara de los que roban. Y en la tercera recámara hay una obra que se llama La Divina Comedia, si no estoy mal, y habla sobre eso, la misma persona donde habla de que el infierno tiene 9 niveles y de ahí para abajo, el más profundo, estoy en lo correcto, eso también, que a mí me encantaba la literatura universal. Y dice que en el último nivel era donde más ardía el fuego, ¿no? Porque ahí era donde estaban los peores. Pero mentiras, eso no es verdad. Dice la palabra, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, es decir, que a todos nos mira con la misma lupa. No hay un infierno por niveles, allá entran todos en la misma olla, al mismo tiempo y por la misma razón. ¿Cómo así? No, yo no puedo entrar con la misma razón que el asesino, que el terrorista, que el otro allá que hizo tal cosa y que abusó, y el matón ese que entró al elevador y mató a todo el mundo. No, yo tengo que entrar entre los pecadores light, los que hacen cosas menos feas. Resulta que el único pecado que el Señor ve se llama desobediencia. Él lo redujo a un pecado, desobediencia. Y entonces ahí es donde tú tienes que parar y hacer un alto y decir, ¿qué fue lo que desobedecí? No importa, a Él no le importa qué tanto nos afecta a nosotros o qué sentimientos despierta en nosotros el pecado. Hay pecado que se nos hace repulsivo. Y piensen en esa persona que ustedes dirían, uy, no, es que nunca le perdonaría eso. O estas noticias trágicas de personas que hacen cosas horribles. ¿Sí? Delante de los ojos del Señor, si tú dices una mentira o tú desobedeces, delante de Dios es el mismo pecado. Se llama desobediencia. Duro, ¿ah? Duro, porque entonces uno dice, ¿cómo así entonces? O sea, ya me quemé en el infierno, ya me fui. Sálvenle el alma porque el cuerpo ya lo perdió. O sea, murió en el intento. ¿Cómo así, Señor? Pero si tú dices que tú me salvaste y yo te acepté a ti, Jesús, ¿cómo así que me estás viendo y yo estoy diciendo desobediente? Resulta que el tiempo que te han dejado aquí tiene un propósito y es alcanzar a esos otros y decirles, mira, hay esperanza, porque el regalo que Dios nos dio es la vida y nos la dio a través de Jesús. Ya no estás muerto. Eso es todo lo que tenemos que decir. Eso es todo lo que nos mandaron a hacer. Pero ¿y cómo se lo puedes decir? Pues estando aquí en esta tierra. O sea que mientras tú estás aquí, tienes un propósito. Y el propósito es decirle al vecino, al que no tiene esa esperanza, y decirle, uy, ¿sabes una cosa? La paga del pecado es la muerte. O
sea, si sigues ahí en tu vida de relajo, lo único que vas a cosechar se llama muerte. El perdón es esa puerta para entrar. Y el perdón es lo más difícil, ¿sabían? El no perdonar. El resentimiento hace que otros pecados se acomoden en nuestro corazón. Sí, él abre la puerta a otros pecados porque entra la murmuración, entra la envidia, entra el enojo, entran las amarguras, entran los malos pensamientos. Y obviamente el perdón nace de una semilla que se llama duda. La falta de perdón nace de una semilla que se llama duda. Y la duda es cuando yo no creo. ¿Seguro? ¿Seguro que es a través de Jesús? No, pero si yo rezo 10 Padre Nuestros, y si yo subo al Monte Everest y bajo 10 veces con frijoles en los zapatos, dice clarito la Biblia, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Puedo hacer sacrificios, puedo dar todos mis bienes, creo que la semana pasada hablamos de eso. Entonces podemos hacer muchas cosas, pero si yo no tengo amor, no tengo a Jesús. ¿Por qué? Porque ese fue el regalo que Dios me quiso dar. Lo dice claro Romanos 6. El regalo que me dio Él fue Jesús. Me está dando la vida. ¿A través de qué? Del perdón. Porque dijo, ¿sabes qué? No te voy a juzgar por tu desobediencia, pero alguien tiene que pagar. Así que te voy a entregar a mi hijo. Y Él es el que va a pagar por ti. Pero tienes que creer en Él. Si no crees en Él, pues no crees en mí. Si no crees en mí, pues obviamente que no me conoces. Y si no me conoces, pues te la vas a pasar en pecado porque me estás desobedeciendo, porque las cosas se hacen a tu manera y no a la mía. Terrible, ¿verdad? Entonces realmente nos podemos ensuciar, como la puerquita la semana pasada. Fácilmente. Nos pueden poner bonitos, preciosos, con el lacito y todo, y nos abren en la puerta, ahí está el charco de lodo, y vamos a nadar en ese pecado. Y el primer pecado, la duda. Luego, el resentimiento, la falta de perdón. Hoy, la invitación es linda. Hoy la invitación es que conmigo me acompañen a hacer que ese regalo lo podamos recibir, disponer nuestro corazón. Cuando tú entiendes que es un regalo, pues tú o lo recibes o no lo recibes, ¿cierto? Así de sencillo. Y si lo recibes, ¿lo destapas o no lo destapas? Es una decisión. Y si lo destapas, ¿te lo pones o no te lo pones? Es una decisión. Y si te lo pones, ¿lo cuidas o lo dejas perder? ¿Entendieron? ¿Alguien está aquí conmigo? Es un regalo, sencillo. Regalo. No me lo merezco, pero al que quiso dármelo, me lo dio porque le plació. ¿Ya? Él dice, yo te amo, te lo quiero regalar. Es mi derecho regalártelo. Yo quiero dártelo. ¿Entiendes? Entonces, ya lo tienes en tu mano. Ya te lo pusieron enfrente. Ya te han hablado de él. Quizás algunos ya lo han destapado, pero no se lo han puesto. Quizás otros se lo pusieron, pero lo dejaron en la casa. Quizás otros se lo ponen solo el domingo y vuelven y lo dejan en la casa. Y eso es como el anillo de compromiso. Te lo pones y nadie te va a volver a mirar. ¿Ok, amigas? ¿Tú tienes tu anillo? Caballeros, ¿tienes su anillo? Y eso es como decir que no me tocas, mírame. Tengo mi anillo, no me mires. Estoy, ¿cómo? Comprometida, exactamente. Compromiso. Esa es la palabrita mágica.
Pásamela, por favor. Uy, resulta que me fui para atrás. Primera de Samuel 4. Dice, y por la muerte, en el versículo 21 y 22 dice, y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué pasó allí? Esto es toda una historia, pero fue un momento donde los filisteos se habían llevado el arca. Se la llevaron. ¿Recuerdan el arca? Allí estaban guardadas la presencia de Dios y todas las cositas que habían ocurrido en el éxodo, en el desierto. Había un poquito de maná, habían las tablas de la ley y bueno. El arca era la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel. Resulta que un profeta, de hecho el primer profeta que es Samuel, él había sido entregado por su mamá desde chiquitito a seguir y servir al Señor. Él había sido como la promesa de su mamá Ana. Él crece y tiene hijos. Resulta que Samuel desde chiquitito durmió, comió, se acostó al lado del arca. Él era el que vigilaba el arca. Resulta que a él, en unos capítulos antes, el Señor lo llama. Y a pesar de él conocer al Señor, dormir con él, haber sido entregado al Señor, estar ahí al ladito, porque él dormía en el piso al lado, o sea, estaba el sacerdote Elí y ahí estaba el arca y él dormía ahí al lado como vigilándola. El Señor lo llama 3 veces y las 3 veces, adivinen, Samuel no reconoció su voz. Iba donde Elí y le preguntaba, ay Señor, ¿para qué me necesitas? Yo no te he llamado. Cuando finalmente, imagínense, ¿a ustedes les ha pasado algo así? Que de repente el Señor los llama y ustedes no reconocen la voz de Él. Y vuelve y les dice una instrucción y ustedes no reconocen la voz de Él. Y vuelve y les confirma a través de otra persona y ustedes siguen preguntando, yo no escucho la voz de Dios. A mí Dios no me habla, eso es solo a Vicky. ¿Amén? Bueno, resulta que a Samuel le pasó. Dormía, comía, cuidaba, vigilaba el arca y cuando Dios le habló, no le reconoció la voz. Cuando finalmente Elí le explica qué es lo que tiene que hacer, que ese es el sacerdote que lo prepara a él, cuando le explica qué es lo que tiene que hacer, le dice, usted diga nada más, heme aquí estoy. Y para la oreja, mejor dicho. Ponga atención a lo que le van a decir. La noticia que le dan a él es que sus hijos se están portando mal. Y por una revuelta se llevan el arca. ¿Sí? Se pierde el arca. La presencia de Dios es arrebatada. ¿Sí? Quiere decir que el arca ya no está con el pueblo de Israel. Simultáneamente, esta mujer que está hablando aquí, le matan al marido, le matan al suegro y ella está embarazada. Entonces las viudas tenían un problema serio. ¿Sí? Y ella queda embarazada. Resulta que ella está teniendo el hijo y le dice, no, tranquila, no te preocupes. Y ella dice, no, le voy a poner a mi hijo Icabod. Icabod significa la gloria se fue. La presencia de Dios no está. ¿Qué se hizo? No está. Y ella le pone así a su hijo. ¿Por qué? Dice que traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esto es lo que sucede cuando tú te apartas de la presencia de Dios. La presencia de Dios hace así y quita su mano. Espérate, ¿cómo así? Pero si yo recibí la salvación de Jesús, si yo tengo todo, la sangre de Cristo me cubre, ¿cómo así que la presencia se va? Bueno, entonces me fui más adelante, de nuevo adelante. ¿Qué nos dice la palabra? Ahí es donde el Señor, yo le dije, bueno, pues Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tan grave la cosa? Me fui para Hebreos
12:6, y leyendo un poco todo, lo que más me llamó la atención fue: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Allí habla sobre si ustedes tienen papás terrenales y los papás terrenales son autorizados a castigarlos y a disciplinarlos a ustedes, y ustedes aceptaron esa disciplina, entonces yo ¿dónde estoy parado? Más o menos es así, o sea, les está diciendo el Padre cómo nos hizo hijos, ¿a través de quién? De Jesús. O sea que quedamos, dice que juntamente en lugares celestiales al lado de nuestro Señor. Somos hermanos. Y por ende, si somos hermanos, somos adoptados por el Señor, que nos hace entonces hijos legítimos. ¿Sí? ¿Cómo legítimos? Se firma un contrato. ¿Cómo se llama ese contrato? Testamento. ¿Alguna vez alguien aquí en esta casa ha escuchado hablar de testamento? ¿Han abierto las páginas del testamento? Resulta que el testamento requiere la muerte de alguien, porque si no, no hay testamento. ¿Sí o no? ¿Quién murió? Jesús. Ya se cumple la primera parte. Segundo, el testamento tiene, obviamente, escrito las posesiones del testamentario, o sea, el Padre. Él dice, todo lo que hay aquí en el reino de los cielos es tuyo. Pero para que yo te lo pueda dar, tiene que haber un muerto. ¿Me siguen? Entonces, muere Jesús. Pero todos los testamentos, según las leyes, cualquier abogado puede corroborar esto, los testamentos tienen condiciones. ¿Para qué? Para que el heredero tome lo que le pertenece. Por derecho le pertenece. Óiganme bien esto. Por derecho le pertenece. Pero tiene que cumplir condiciones. Y si ustedes se fijan, el Nuevo Testamento está lleno de condiciones. Jesús nos habla divinamente a través de parábolas. ¿Recuerdan las parábolas? Los evangelios. Y luego vienen los apóstoles. El apóstol Pablo, donde nos habla todo un evangelio de la gracia. Y nos dice, oiga, usted se ganó ese amor porque el Señor quiso amarlo y se lo quiso dar de gratis, usted no se lo merece, pero el Señor lo ama y quiere darle todo por gracia, no tiene que hacer nada, pero como usted ya sabe lo que hay que hacer, entonces hágalo, que de todas maneras se lo ganó. Duro, ¿ah? Viene Hebreos, no lo quites, porfis. Viene Hebreos y nos dice que el Padre que ama a los que ama y castiga, es decir, con una mano da amor y con la otra pau pau. ¿Qué papá no hace eso? El papá que ama da con una mano amor y con la otra mano pau pau. Porque el papá que no ama se pierde. Chao. Y allá que se entienda el peladito con quien sea. ¿Sí o no? Entonces, si tu papá y tu mamá alguna vez te castigaron, es porque te amaban. Si tú eres papá o mamá y castigas a tus hijos es porque los amas. ¿Cuánto más nuestro Padre? Dice que todo el que ama castiga y a todo el que recibe como hijo. Recibe. ¿Quién le entrega ese hijo a Dios? Jesús. ¿Quiénes hacen el trabajo de Jesús de ir y traer las personas a los pies de Jesús? Nosotros. O sea, tú eres llamado, ¿sí?, a traer, a ganar almas. ¿Para quién? Para Jesús. Tú eres luz llamada a iluminarle el sendero y el camino ¿a quién? A los perdidos. Tú eres la sal de la tierra que le da el sabor a la vida de los que están sin sabor. Tú eres el hijo que fue recibido por el Padre de las manos de su Hijo Jesús. Amén. Dile, yo soy el hijo, yo soy ese hijo que Dios ama, pero también que castiga. Y el castigo del Señor no es como esos castigos que uno piensa. El castigo del Señor es más severo. Es como lo que le pasó, es Icabod.
Es lo que le pasó al pueblo de Israel en ese momento y al niño al que le pusieron Icabod, donde dice, la gloria de Dios se fue. Es decir, su mano que estaba puesta sobre el pueblo por la desobediencia, el Señor hace así. No va más. Es como que tú estés en medio de un aguacero muy protegido por un paraguas y te quiten el paraguas. O sea, si estás afuera y llueve y tienes paraguas, todo está bien. Pero si sigue lloviendo y te quitan el paraguas, ¿qué pasa? Te mojas. Eres víctima del aguacero. Se te va a dañar el blower. Se te va a escurrir el maquillaje. Se te va a pegar la ropa. Posiblemente te va a dar un resfriado. Etcétera, etcétera, etcétera. Dani. Más adelantito dice en el mismo Hebreos 12:25, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Todo el Nuevo Testamento nos habla ¿de quién? De Jesús, de su gracia y de su amor. Entonces dice, mejor le paramos bolas. En Hebreos nos está diciendo, mejor tengan cuidado de no negarse a escuchar. Porque ahí viene para atrás también cuando Moisés le estaba diciendo al pueblo. Y allí más adelante explica lo difícil que le tocó al pueblo de Israel y las razones por las que ellos temían escuchar la voz de Dios, porque dice que era como un estruendo, como un trueno, y cuando la gente se acercaba al monte sin permiso, todo se moría, todo quedaba fulminado. Pero él dice ahora ya no. O sea, tú puedes hablar a través, con el Padre, puedes hablar a través de ¿quién? De Jesús. Pásame. Luego dice, más adelante, pásala. Aquí está en Hebreos 4, 15, 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Si tú quieres que alguien te entienda, si tú quieres que alguien sepa cómo te estás sintiendo, solo Él te puede entender. Es Jesús el que comprende las cosas que te están pasando, porque dice que Él pasó por todas, enfrentó todas y cada una de las debilidades y las cosas y las tentaciones por las que tú quizás puedes llegar a pasar. Abandono, traición, soledad, mentira, abuso, tortura, en fin, hay muchísimas maneras de sentarnos aquí y de ver cómo podemos experimentar esas cosas. Pero dice que Jesús, a pesar de que las experimentó, Él no pecó. ¿Cómo así que no pecó? ¿Cómo así que si Él experimentó cosas, no pecó? O sea que si Él hubiera cedido, Él hubiese pecado. Y ahí también nos habla de todas las cosas que le pasaron a Él. Él fue humillado, burlado, fue colgado en un madero, lo cual lo hacía maldito según la ley, pues aquí es maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Él fue coronado con espinas, fue llevado de aquí para allá, lo juzgaron sin razón, se fue sin hijos, se fue sin esposa, se fue sin descendencia, se quedó solo. Bueno, ¿cuántas veces te has podido quedar así como él? Bueno, él ha experimentado todo. Sufrió abandono, se quedó sin papá, José murió, sus amigos lo traicionaron. Una y otra vez, trabajó y trabajó y trabajó y nadie le reconocía el trabajo.
Caminaba y nadie le entendía, nadie le cedía, nadie le daba la oportunidad. Lo menospreciaron, su propia familia lo rechazó en Nazaret. Allá no pudo hacer milagros porque resulta que todo el mundo decía, no, pero si yo lo conozco de chiquito, si ese es el hijo del carpintero. O sea que posiblemente también tu familia diga que como si yo no te conociera de chiquita. Como si yo no te hubiera visto borrachito. Como si yo no te hubiera visto hacer lo que hacías. Pero dice que Jesús te entiende. Solo Él te puede comprender. Y por eso, si tú lo recibes a Él, estás recibiendo el regalo del perdón. Allí me fui más adentro y empecé a tocar aguas más profundas. Y fue donde el Señor me volvió y me llevó a limpiar el piso. En 1 Corintios 6:9 nos dice que nos habla muy fuerte. Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? O sea, es posible no heredar el reino de Dios. Es posible no cobrar tu testamento. ¿Entiendes eso? Dice que, ¿quiénes? Dice, no se engañen a sí mismos. O sea, no están engañando a Dios. Él nos está diciendo, no es a Dios a quien están engañando. Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. O sea, ahí se me puso específico el Señor. Si te rodeas de gente así, ojo, ¿qué te está diciendo el Señor? Huye por tu vida. Ahora, si eres tú, yo dije, Señor, pero ¿cómo así? No, mis hijos no pueden estar así, yo tampoco, no seas tan duro. Me dijo, yo te amo. Esa es la respuesta que me dio, yo te amo. Diles que los amo y por eso los quiero limpiar. Y si a ti no te dicen que se te corrió el maquillaje, o que cuando en la cena se te aparece un mugrecito aquí en la puntica y la gente se burla en vez de decirte, mira, límpiate. Él sí lo hace. Él te dice, mira, ¿sabes? Tienes un mugrecito ahí. Porque Él no quiere que tú seas avergonzado. ¿Entiendes? Así que Él da específicamente, dice, ¿quiénes no van a entrar? Y con esto no te está diciendo, tú no vas a entrar, no. Está diciendo quiénes no van a entrar. O sea, cuáles son las cosas que tú no debes hacer. Cuando habla del pecado sexual es muy extenso. Porque el pecado sexual, dijo Jesús, si tu ojo ve lo malo, mejor arráncatelo. O sea, Él dijo que mejor entras tuerto al cielo que con 2 ojos al infierno. Y tú dices, ay no, pero ¿yo qué estoy viendo? El pecado sexual entra de muchas maneras, a través de la pornografía. Yo dije, pero mis hijitos no ven pornografía. Pero díselos. Luego dice, o rinden culto a ídolos. Y entonces ahí yo dije, no, pero sí, Señor, nosotros no adoramos estatuas, ni estampitas. Y dice, es que los ídolos son todos aquellos que están por encima de mí en su corazón. El dinero, sus jefes o cualquier otra cosa, persona o característica que me esté ocupando mi lugar porque a mí me costó, porque mi hijo vale, porque la sangre de mi hijo vale y yo pagué por ellos, yo pagué por ti y por ellos, así que me pertenecen y yo soy un Dios celoso. Es mío. Diles, mío. ¿Ok? Entonces cualquier cosa que esté habitando en su corazón, que esté primero que yo, es idolatría. ¿Amén? Bueno. Y luego viene la parte fuerte. O cometen adulterio o son prostitutos. En otra versión dice fornicarios. ¿Y qué es fornicar? Esto va para los solteros o los que están sin casarse, en concubinato escandaloso, como digo yo. Todos podemos caer en ese pecado.
Y quiero que sepan que Dios no nos está juzgando, nos está previniendo. Si en tu corazón hay una molestia, dile entonces, Señor, ay, quítame eso. ¿Qué son los fornicarios? Los fornicarios son todos los que usan lo que a Dios le pertenece para hacer lo que no debe hacer. Porque si donde habita Él eres tú, si tú eres el templo de Él, tú no puedes andarte mezclando con cualquiera. Y quiero recordarles cuando Jesús llegó a Jerusalén por primera vez y vio al templo lleno de mercaderes. ¿Qué hizo Él? Ay, se salió de los chiros. Agarró y dice que hizo nudo, hizo como un látigo y agarró a todo el mundo a fuete. ¿Qué es esto? Jesús perdió la cordura, pero así fue. Y les dijo que cueva de ladrones, ¿en qué han convertido la casa de mi Padre? Y quiero decirte que hoy te está diciendo lo mismo, pero no a ti te está diciendo cueva de ladrones, a lo que habita en ti. Lo que habita en ti y que no le pertenece al Padre, Él te está diciendo, fuera de acá. Esta es mi casa, me pertenece. ¿Amén? ¿A qué me refiero? Pensamientos, lujuria. Porque dice que con solo ver pecamos. Entonces, si estás viendo algo, si tu entorno en el que te estás moviendo no corresponde al diseño de Dios, entonces o te arrancas el ojo o sales de allí. Una de dos. Pero no puedes seguir comulgando con los dos señores. Y ahí volvió otra vez. Nadie puede servir a dos señores. Y yo, sí, Señor, está bien, disculpa. Duda. No puede haber duda en tus pensamientos. Desconfianza no puede haber, porque si tú confías en el Todopoderoso y si Él es más grande, yo estoy a sus pies, todo el resto me queda abajo. ¿Qué duda me queda? ¿Sí? Temor. Al único que hay que tenerle temor es al que nos puede mandar al infierno. ¿Y quién es ese? El dueño de nosotros. Bueno, entonces habla también de los fornicarios, el adulterio. ¿El fornicario quién es? El que comete acto sexual. Y a veces pienso que si el acto sexual solamente fuera acostarse y hacer cuchi cuchi, pero no. Resulta que es lo que provoca también que eso suceda. Qué tan mezclado, qué tan cercano estás si todavía esa persona no es tu esposo o tu esposa. ¿Sí? Porque Dios quiere guardarte, porque Él dijo que el hombre y la mujer son una sola carne cuando se unen. O sea que con cualquiera que tú te mezcles, eres una sola carne. ¿Estás seguro que con ese que te estás juntando es con el que tú quieres ser una sola carne? Y ahí es donde tienes que meditar. Habla de la homosexualidad, es decir, pues si son hombre y mujer, pues que sean hombre y mujer, punto. Ya eso no tiene mucho tema de discusión. O los que son ladrones, o los que son avaros. Avaros es que nunca se miden con tal de conseguir lo suyo. ¿Ok? Los borrachos, ¿por qué? Porque el que toma licor y se emborracha, pues pierde el reflejo. Pierde la sobriedad, y cuando perdemos la sobriedad estamos así, que listos para la foto, entregados a quien nos va a volver a querer hacer volver atrás. ¿Sí? Por eso no debemos tomar. Aparte que podemos ser piedra de tropiezo para el vecino, que resulta que quizás esa persona está determinado a mantenerse en santidad y tú le pones una botella de guaro enfrente, pues ahí la cosa como que se pone difícil. ¿Sí o no? Están los que insultan, estafan a la gente. Dice que ninguno heredará. Pero luego en Apocalipsis dice, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero vuelve y nos recuerda, pero los cobardes, o sea que esto te va a costar. Vas a tener que ser muy valiente para enfrentar esas cosas que te pueden hacer pecar. Pero los cobardes, los incrédulos, es decir, los que no tienen fe, porque sin fe no se puede agradar a Dios.
Los que cometen inmoralidades sexuales, vuelve y lo repite, como que es algo que puede abrirte puertas a muchos otros pecados. Los que practican la brujería, los que rinden cultos a ídolos, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, nos dice Apocalipsis 21:7. Pero nuestro sumo sacerdote enfrentó todas y cada una de estas tentaciones, pero no pecó. Así que, ¿qué nos queda? Más que tomar ese regalo, abrirlo, ponérnoslo y no quitárnoslo jamás. ¿Sabes por qué? Porque solo Jesús venció. Solo Jesús venció la tentación. Solo Él pudo ver más allá de lo que aparentemente era la tentación. Solo Él, cuando le fue entregado su ministerio, cuando definitivamente le fue revelado lo que Él iba a hacer, fue tomado por el Espíritu, quien lo llevó al desierto 40 días y 40 noches. Y en el último día tuvo hambre. Así que si has entrado finalmente, gracias al Espíritu que te ha tomado y entraste, tomaste la decisión de recibirlo y estás en ese desierto, estás en ese ayuno, es decir, te estás cohibiendo de todas esas cosas que hablamos, te estás apartando de todo eso, el Espíritu está contigo. Pero muy posiblemente cuando ya te sientas casi afuera de la prueba, o quizás cuando ya estás demasiado débil, en el último día, en el último minuto, en el momento más oscuro, va a venir el tentador y va a decirte: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y tú le vas a responder: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esa es tu estandarte. Hoy Jesús te dice: ábreme la puerta, porque yo habito en ti, quiero quedarme en ti. Soy yo el que te va a defender de la tentación, soy yo el que puedo ver más allá. Soy yo el que te va a alejar y te va a decir: no quiero que andes con este, no quiero que andes con este otro, porque esos no van a entrar al reino de los cielos. Porque hay otros que están perdidos y necesitan de tu luz. Yo te necesito a ti, te dice Jesús. Yo deseo, yo amo elegirte y usarte para ser la luz del mundo, para brillar en ti. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a Jesús que nos llene con su luz. Que todo aquel que pueda escuchar este mensaje disponga su corazón a recibir y le diga: Señor Jesús, eres tú mi luz, eres tú el que habita en mí. Yo no puedo solo, yo te necesito, Señor. Yo quiero que habites en mí porque contigo soy más que vencedor. Porque eres más que suficiente para mí, porque solo a través de ti puedo llegar al Padre, porque todo lo que pida en oración, creyendo, el Padre que está en los cielos me lo concederá, porque a ti te concede todo, Señor. Porque tú, Jesús, eres el que dirige mis pensamientos, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi único consolador, porque tú eres el único que me entiende cuando yo me siento débil, porque tu gracia es suficiente para esos momentos en que yo me siento tentado a renunciar, a ir para atrás. Ahí es donde yo quiero que tú salgas a relucir y me digas, me abraces fuerte y no me dejes escapar. No me dejes ir atrás, Señor Jesús. Te necesito para seguir, para continuar, para avanzar en eso que tú tienes para mí, donde yo puedo ser útil, para que todos podamos salvarnos. Yo quiero que otros, Señor, conozcan esto que yo ya sé. Así que a mí me da miedo, a mí me da pena, a mí me da temor,
pero tú venciste al mundo. Tú venciste la muerte. ¿Qué más yo necesito que a ti? Tú eres el que puede poner las palabras en mi boca. Hazme útil. Hazme un siervo diligente. Hazme un hijo amado. Gracias por recibirme en tus brazos una y otra vez a pesar de mi debilidad. Tú me entiendes y tú abogas delante del Padre por mí. Gracias porque me rescataste. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque tú con tu sangre lo escribiste. Hazme mejor persona solo por el hecho de que habitas en mí. Que cuando yo camine te vean a ti. Que cuando yo hable te vean a ti, Señor. Porque eres más que una religión. Quiero que estés en todas partes. En mis conversaciones, en mi trabajo, en mi caminar, en mi dormir, en mi despertar. Y que aquel que no quiera recibirte, yo me pueda sacudir el polvo de mis zapatos sin pena, porque yo te sigo a ti. Y no quiero seguir al pecado, porque ya entendí, Señor, que la paga del pecado es la muerte, pero tú eres el regalo de la vida. Todo esto, Señor, te lo entrego en tu santo nombre. Amén y amén.